parte uno. Si lo digo todo rápido y termino, pues parte uno y única. Y si no, es solo la parte uno. Y habrá otro a continuación. Bueno, pues este vídeo va sobre el caso Dora, que como dijimos antes es uno de los 5 casos de Freud. De los 5 casos de pacientes, ejemplos de terapias que él publica. El caso Dora está escrito en 1901 y se publica en 1905. Y hay que verlo como un apéndice de la interpretación de los sueños. Es más, vamos a ver, respecto a qué se parece el caso Dora. El caso Dora es la terapia de Dora, que en realidad se llama Ida Bauer, y que es más conocido su hermano, que fue un famoso político austriaco. Pero bueno, lo importante, esta terapia, el relato de esta terapia que hace Freud, ¿a qué se parece? A una pintura, es decir, donde cada personaje aparece en el lienzo y donde como mucho hay algunos símbolos, como por ejemplo el que sopla es el tiempo que nos empuja hacia adelante, el que se arranca, se mesa los cabellos, son los celos, es como en esa pintura de Bronzino, del Venus, de la Venus de Bronzino. Bien, no, porque es demasiado estático. Tampoco es un relato o una película donde se van sucediendo una serie de hechos y tenemos como una especie de sucesión cronológica de hechos que se resuelven en un final. Tampoco. El caso Dora se parece más, y esto no sé si lo han visto, en la serie Fundación de Isaac Asimov. Aparecen unos murales que están hechos con una pintura que no es pintura, sino un elemento, unos colores que van transformándose, que van mutando. Y eso es el caso Dora. En el caso Dora, todos los personajes que aparecen se van desvaneciendo y transformándose en otros. Todo está por el lugar de otra cosa. El fuego remite al agua. La figura del padre a la del amante y el amante a la amada. Hay una continua transformación de todos los elementos, de unos en otros. Los afectos también. El amor se transforma en el odio. O lo sustituye más bien, o más que sustituirlo, la sustancia del odio es el amor. Esa dualidad que en el fondo es unidad. De eso trata el caso Dora. Y este tipo de lógica evanescente, este tipo de descripción que hace de la mente de Dora, es la lógica del sueño. Por eso el caso Dora está íntimamente relacionada con el tema de los sueños, con la interpretación de los sueños, que es el libro que Freud publica en 1900. Y si nos centramos más, Dora es un ejemplo de histeria. Para Freud, desde un libro anterior que él escribe con otro psicólogo con otro psiquiatra que se llama Breuer, el origen de la histeria es siempre una represión sexual. Es decir, los síntomas que Dora presenta, que son disnea, dificultad para respirar, tos severa que termina convirtiéndose en una afonía. Al final de la terapia presenta una parálisis, tiene que arrastrar una pierna. Todos estos síntomas tienen un origen en un episodio de carácter sexual. Actual,
algo que le ha ocurrido recientemente, pero que también se remonta a la infancia, al pasado. Es decir, para Freud no hay que buscar el origen de un episodio, de una histeria, en un episodio traumático que acaba de suceder. No solamente el que acaba de suceder, sino también en uno del principio, de la formación de la identidad. Entonces, para llegar hasta este origen, para llegar hasta estas profundidades, es necesario, en primer lugar, buscar en los sueños. A través de los sueños se manifiestan los deseos y aparecen también alusiones, vectores que señalan a estos episodios traumáticos de la infancia, deseos que están prohibidos en la vida consciente, y solo gracias a los sueños podemos tener acceso a ellos. Pero no solamente los sueños. Es decir, Freud no solamente utiliza el análisis de los sueños, que son dos en el caso Dora, análisis de dos sueños, sino también a través de la terapia por la palabra, la cura por la palabra, que consiste básicamente en que el paciente diga lo primero que se le venga a la cabeza, sin censura, sin experimentar pudor ni repugnancia por lo que es lo más oscuro, lo más profundo del alma humana. Philip Bauer, el padre de Dora, lleva a la niña a la consulta de Freud porque anteriormente había tenido una sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que es más o menos como el SIDA, te contagias, permanece latente durante 10, 15 años y luego se produce un deterioro vertiginoso del sistema nervioso central que causa la muerte. Es lo que le pasó a Nietzsche, ¿vale? Entonces, el padre de Dora se había contagiado antes del matrimonio. Eso era muy habitual en la época. La sífilis y la tuberculosis mataban muchísima gente y afectaban a todas las clases sociales. Daba igual, pero la pobreza, la riqueza. La sociedad era tan puritana que la gente se contagiaba. La tuberculosis más relacionada con la pobreza, pero no tampoco era exclusiva, ¿no? Ahí está la montaña mágica de Thomas Mann y me lío. Vamos a la cuestión. Freud había tratado a Philip Bauer, el padre de Dora, de sus síntomas luéticos, luético es sífilis en antiguo, y el tratamiento había funcionado, así que el padre dice, voy a llevar a la chiquilla. ¿Por qué? Porque la chiquilla tiene una serie de síntomas histéricos que ya Freud la había visto 2 años antes, ahora con 16, ahora la ve con 18, y presenta los mismos síntomas, la tos, la afonía, la dificultad para respirar, y el padre ve que ha dejado una carta de suicidio. Entonces es cuando la lleva a la consulta de Freud porque piensa que ha ocurrido algo. Lo que ha ocurrido, pues el padre se lo cuenta a Freud. Piensa que hay algún tema que Dora no ha podido procesar de la historia que le cuenta. Amigos de Dora, de la familia de Dora, son el señor K y la señora K. K en el sentido de seudónimos, ¿vale? Porque como eran casos públicos, para no escandalizar, para no provocar el escándalo público, pues Freud les pone unos seudónimos. Mientras el padre de Dora mantenía una relación de adulterio con la señora K, desde una edad muy temprana, desde los 14, los 15, el señor K había, digamos que, cortejado a Dora, ¿vale? Se había aproximado a ella, le hacía muchos regalos, la acompañaba en los paseos, y llega un momento en que, en un paseo por el lago, le hace una proposición sexual, la aborda sexualmente, ella le da un bofetón, se va corriendo, lo denuncia, se lo dice a la madre para que lo cuente, y aquí
Me interrumpo porque va a haber otro. Estábamos en el relato del abordaje del señor K a Dora. Dora le abofetea, sale corriendo, se enfada, se lo dice a su madre para que lo haga público y él se enfrente a la vergüenza y al oprobio y tenga que separarse de, digamos, de que su padre tenga que cortar relaciones con la familia K. Eso significa que ella se quedaría con su padre y ya no estaría más su padre con la señora K, que un poco aquí también hay el tema del Edipo, ¿verdad? Eh, Tal como se manifiesta esa atracción de la hija por el padre y el rechazo de la madre, de la que no hemos hablado todavía, pero un poquito hablaremos después. La cuestión es que Dora, en la conclusión final de Freud, esa bofetada en realidad era un ponerle las cosas difíciles al señor K para que él insistiera, porque en el fondo Dora se siente atraída por el señor K. Era una forma de provocarle para que él determinado pues la terminase de cortejar y se casara con ella, etc. Pero hay algo que veremos más tarde que pronuncia el señor K, una frase que a Dora le hace reaccionar de esa manera, dándole una bofetada. Esa frase es: ya sabe usted que mi mujer no es nada para mí. Esa misma frase la había empleado el señor K con la institutriz que tenía en su casa, la que cuidaba de los niños. Porque el señor K tiraba ficha a todas partes, ¿vale? Entonces, Dora había hablado con la institutriz, sabía exactamente lo que había pasado entre el señor K y ella, sabía, y la institutriz le había contado exactamente lo que le había dicho. Y esa es la cuestión. Dora, al sentirse que la abordaba con las mismas palabras que le había dicho a otra persona, a una persona del servicio, porque dense cuenta de que Dora es una aristócrata, ella se siente menospreciada, se siente pues que está siendo ofendida por el señor K. Ahí esa es el motivo de ese desplante. Pero a pesar de ese enfado, Freud está convencido de que en el fondo Dora, cuando dice no, quiere decir sí. Y aquí hay una cuestión fundamental. En todo el trasfondo heteropatriarcal de la situación, a Freud se le escapa. Freud es incapaz de impugnarlo. Lo acepta tal y como lo recibe. Y ese es uno de los problemas fundamentales del caso Dora. Es un discurso, en el fondo, totalmente heteropatriarcal. Es decir, el atrevimiento de Freud se refiere al inconsciente, a descubrir el inconsciente, pero en ningún momento es capaz de sospechar, de ejercer la sospecha sobre este universo heteropatriarcal en el que habita y que solamente empezaremos a desmontar muchos años después, gracias al feminismo. Y eso es muy importante, porque hoy día muchas chicas no se atreven a ser feministas porque las acusan de feminazis, de que odian a los hombres, de que son feas y lesbianas. Yo noto que ser feminista entre las chicas hoy está mal visto. ¿Por qué? Porque no te da popularidad. No es un atributo que haga que gustes más.
Y eso es un problema. Es un problema. El feminismo es fundamental en que tiene que formar parte de su visión del mundo. Es el movimiento político transversal que más ha cambiado el mundo en los últimos años. Tiene un poder infinito, infinito. Y desgraciadamente, no vive su mejor momento. Porque eso es mucha la oposición a la que se enfrenta. Pero por eso les digo, sobre todo a las chicas, rescaten el feminismo, hagan lo suyo, transfórmenlo si hay algo que no les gusta, pero no lo dejen, porque es el feminismo el que actualmente a mí me permite decir que Freud, en el caso Dora, metía la pata y dónde la metía. Y eso es importantísimo, importantísimo. Y podemos leer el caso Dora desde una distancia que nos sitúa como una especie de atalaya, lo vemos desde arriba. ¿Vale? Eso es muy importante. Bueno, al caso, a lo que íbamos. El señor K, al contrario de lo que Dora esperaba, que la cortejara con más intensidad, con más fuerza, si cabe, hace lo contrario. Se asusta de que lo tomen por un acosador y bueno, tampoco debía estar muy enamorado, que es evidente, porque lo que dice es que, y esto es del manual del machismo, dice que Dora lo que le pasa es que se ha leído un libro que se titula Fisiología del amor, donde es muy explícito respecto a las cuestiones físicas, sexuales, y que, acalorada por esa lectura, se ha inventado toda esta historia, se ha inventado todo este lío del lago, y que es una mentirosa, Esta es la causa de que Dora tenga pensamientos suicidas, porque es muy difícil asimilar que el hombre respetable del que estás enamorada se convierta de repente en un baboso que te culpabiliza a ti de su lujuria, ¿no? De su metedura de pata, ¿no? Y eso. Pero a esto se suma otra decisión muy importante para Dora. Su propio padre cree que el señor K tiene razón, que no son sino fantasías de Dora, que el caso no es real. Ahora veremos por qué dice esto, porque Dora sabe exactamente por qué el padre dice esto, porque no está dispuesto a abandonar a la señora K, no quiere que el señor K sea culpable de un escándalo y tener que romper relaciones tanto con él como con su mujer. Entonces, Dora no solamente queda totalmente desencantada del señor K, sino también de su propio padre. Y aquí entramos ya en lo que es en el tratamiento de Dora. Es decir, esta historia, con 2 decisiones muy grandes, puede ser la causa de la histeria de Dora. Pero, para Freud, tenemos que descubrir no solamente un episodio traumático que puede ser causa de una histeria. No, tenemos que descubrir un episodio traumático tal, normalmente alojado en la infancia, que explique exactamente los síntomas que tiene Dora. Es decir, la disnea, la dificultad para respirar, la repugnancia hacia las cuestiones de tipo sexual, la tos,
¿Por qué? ¿Por qué exactamente? Bueno, ¿por qué esos síntomas? Es Dora, es la propia Dora la que revela a Freud el origen de estos síntomas. El señor K queda con ella en su tienda para ver, en su tienda de comerciante rico, para ver un espectáculo desde el balcón, en una tienda que está muy céntrica. Le dice que venga, que va a estar también la señora K. Al final no está, allí llega Dora y el señor K la abraza y la besa. De ese momento es de donde viene el rechazo de Dora, los síntomas de Dora. Dice que Freud que la disnea, la opresión en el pecho, la dificultad para respirar, se debe a que Dora experimenta en su pecho la presión de la erección del señor K. Y ese es uno de los temas, ¿no? Y la repugnancia se debe a que ese es el miembro relacionado con la orina, y la orina lleva a las heces, etc. Entonces, Dora, a partir de este episodio desagradable, desarrolla una repugnancia hacia el tema. Dificultad para respirar y repugnancia hacia cuestiones sexuales. Estos dos síntomas de la histeria, pues podrían estar enraizados en este episodio. A partir de aquí, Dora no solamente se consolida su histeria, sino que también hay otro síntoma muy interesante de que no puede pasar al lado de hombres que estén teniendo un rato alegre, divertido con mujeres que se estén riendo, porque inmediatamente piensa que eso tiene que ver con la excitación sexual, lo cual le produce pánico, ¿no? La siguiente cuestión que Dora revela a Freud es la siguiente. Para ella, su padre ve las cosas tal y como le conviene. Es decir, para el padre, Dora ha fantaseado porque le interesa mantener su relación con la señora K. Y lo que ocurre es que Dora, cuando hace una acusación de ese tipo, en realidad ella misma está cayendo en el mismo error. A esto Freud le llama proyección. Perdonen si no lo he explicado muy bien. La proyección es el mecanismo por el cual el niño, si le acusas de mentiroso, dice el mentiroso eres tú. ¿Vale? Entonces, en el caso de Dora, Dora está diciendo, pues papá ve las cosas como les conviene. Ella también ve las cosas como le conviene, porque ella ha mirado para otro lado durante años, mientras la cortejaba el señor K, del que estaba enamorada, aceptando regalos, acompañándole en larguísimos paseos, dejándose cortejar, sin mirar, haciéndose la sueca con las relaciones de su padre y la señora K, las relaciones adúlteras. Es decir, Dora podría habérselo contado a su madre, montar un escándalo, pero no calla. Y cuando sabe que su padre y la señora K están en su casa, en la casa del señor K, pues en sus cosas, ella no entra a sorprender, ni busca por curiosidad. Ella directamente se va a cuidar con los niños. De esa manera, haciéndose pasar por una segunda mamá, es como ella espera ganar el afecto del señor K. Y aquí entra la historia de la señora, de la institutriz de Dora. La institutriz de Dora es, desde el primer momento, le mostraba muchísimo afecto a ella, intentaba protegerla, a su familia, proteger a la familia, le decía que le pedía que contara a su madre las aventuras amorosas de su padre, criticaba muchísimo a la señora K y estas aventuras. Lo que quería la institutriz, en el fondo, era liarse
con el padre de Dora. La institutriz también estaba enamorada del padre de Dora. Y entonces Dora se da cuenta de que era falso el afecto que la institutriz tenía por ella, que en realidad solo quería caer bien al padre de Dora. De la misma manera, Dora, mostrando afecto hacia los hijos del señor K, era un afecto falso. Lo que quería era caer bien, ser la madre sustituta, la sustituta de la señora K. Bueno, esos años, fingiendo ser la segunda mamá para el señor K, era una forma perfecta de encubrir sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos deseos, que era el de tener un romance con el señor K. Esto, cuando Freud se lo revela a Dora, Dora dice, bueno, ya esto de que yo he estado siempre enamorada del señor K, ya me lo ha dicho una prima, pero yo ni lo veo ahora en medio de la terapia, ni lo vi entonces, yo no veo esos sentimientos. Y Freud le impone de alguna manera esos deseos. Tú dices que no, pero ese no es que sí. Y aquí hay, es decir, cómo los contrarios se anudan. Y también es realmente una imposición machista o son los deseos ocultos de Dora que ella no se atreve a reconocer. Porque hoy día lo leeríamos de otra manera, lo podemos leer de otra manera. No significa que sea la correcta. Es probable que Freud tenga razón, pero también es probable que el discurso psiquiátrico a lo largo de los años se haya convertido en una forma de imponer deseos a mujeres que no los tienen. Porque hay un momento en que suena imposición. Pero bueno, lo dejamos aquí. Vamos con otro ejemplo de proyección. Lo que dice Dora respecto de su padre es que aprovecha sus enfermedades para realizar sus deseos. Es decir, se pone enfermo para que la señora K lo cuide, para tener que irse a un balneario, que ella lo acompañe. Es típico, ¿no? De ponerse malo para que te den lo que quieren. El niño que se pone malo para que le den chocolate o fresas. En el caso del padre de Dora, pues es evidente. Pero aquí tenemos otra vez la proyección. Dora dice de su padre que aprovecha la enfermedad para obtener su deseo, pero es Dora también quien lo hace. Hace exactamente lo mismo que su padre. Pero no es ella sola, es decir, lo hacemos todos, fingimos la enfermedad para obtener lo que deseamos. Una prima de Dora, como su hermana se había casado y estaba muy alegre y no soportaba los celos, se puso enferma, muy enferma del estómago, para que la sacaran de casa y la mandaran a otro sitio donde no tener que soportar la alegría de la boda. La señora K se enfermaba de jaqueca y de tos cada vez que volvía el señor K de su viaje de negocio. Y así no tenía que complacerle en materia sexual. Y Dora hacía exactamente lo mismo. Dora quedaba afónica exactamente mientras el señor K se ausentaba de la ciudad en viajes de negocio. Se quedaba afónica porque ya no tenía necesidad de hablar con nadie. Ella solamente usaba la voz o quería usarla para dirigirse a su amado. La afonía era un síntoma, una protesta de la lejanía del señor K. Y esto es muy importante porque nos demos cuenta de que cuando usamos la enfermedad es un arma muy poderosa. Cuando la usamos para obtener nuestros deseos, todo depende
todo depende de que esa persona que nos quiere y nos tiene de... Cuarto vídeo de la serie de Dora. Yo creo que va para 6 o 7. A lo mejor me equivoco, pero me da que este va a ser el récord de vídeos sobre un tema en el TikTok mío. Bueno, hablábamos de cómo utilizar la enfermedad para que la persona que nos quiere, pero nos tiene desatendidas, nos haga más casito. Es un arma terrible, terrible en el sentido de que te acostumbras a usarla y al final te pones enfermo de verdad. Pero además es muy poderosa y está vinculada directamente al complejo de culpa, al sentimiento de culpa que pueda tener esa persona que debería ocuparse de nosotros. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Me resulta súper extraño. ¿Por qué? Vuelvo al caso Dora. Porque sobre el caso Dora ya escribí yo en 2009 un artículo para lo que me documenté. Y el texto se quedó ahí con toda su fuerza. Y ahora, 15 años después, vuelvo sobre él con más entusiasmo si cabe. ¿Por qué? Porque determinados libros nos llaman y nos llaman como si hubiera algo esencial ahí. Miren, yo tengo muchos libros. Los libros son mi patria. El lugar donde nací. El lugar donde nací son mis libros. No es un sitio geográfico. Yo nací aquí. ¿Vale? Eso es muy importante. Y cada vez me distancio más de ellos. Cada vez me distancio más de los libros. Porque ya no tengo tiempo de leer más, de leer cosas nuevas. Ya solo me queda tiempo y capacidad de atención para leer una y otra vez los 3 o 4 libros que para mí son esenciales. Y este es esencial. Y yo creo que es porque yo tengo que convertirme en un maestro en el arte de descubrir cómo unas figuras, unas imágenes remiten a otras, como ocurre en este sueño disparatado que es la cabeza de Dora. Tengo que descubrir cómo las cosas, los seres, los afectos se metamorfosean unos en otros. Porque si no tengo la maestría en ese arte, me da la sensación de que los demonios que suelto al entrar en estas profundidades me van a comer. Necesito la maestría en esas transmutaciones, dominar ese mundo de cambios continuos para domesticar a los demonios que hay en mí, que hay por todas partes. Bueno, esta es la cuestión. Pero yo quería ahora continuar con el caso Dora. Viene ahora un episodio muy polémico, en el sentido de que puede resultar un poco escandaloso. Vamos a ver. Dora repetía continuamente en la terapia que su padre era un hombre con recursos, con muchos recursos, y que la señora K se aprovechaba de él. Freud, la otra cuestión importante que utiliza en el caso Dora, aparte de la proyección, que ya hemos visto 2 ejemplos, veremos 2 interpretaciones de sueños, y la otra cuestión fundamental es el mecanismo de la oposición. Freud interpreta siempre cuando detecta alguna insistencia, cuando detecta algo extraño en el discurso de Dora, juega a sustituir eso que escucha por lo contrario.
¿vale? Entonces, cuando Dora dice, mi padre es un hombre de muchos recursos, Freud sabe que hay gato encerrado. ¿A qué remiten los recursos? Remiten a que el padre no tiene recursos, pero no se refiere a económicos, sino recursos en el terreno sexual. El padre es impotente. Por lo tanto, las relaciones del padre con la señora K son relaciones de sexo oral. El padre le practica sexo oral, Philip Power le practica sexo oral a la señora K. Entonces, cuando Dora tiene el síntoma histérico de la tos, de la afonía, en el fondo, lo que quiere decir, Freud entiende que ese síntoma remite a una fantasía edípica de que a Dora le gustaría ocupar el sitio de la señora K en el terreno sexual y en el terreno de los afectos, sentirse querida, amada por su padre de esa manera. Porque claro, ella ha sido desplazada por la señora K. Pero Freud insiste, vamos a ver, ¿es realmente eso lo que quiere Dora? Y fíjense cómo ahora las máscaras caen. No estará usando este deseo apasionado de su padre como para encubrir su amor, su deseo por el señor K. Y esa cree Freud que es la conclusión, que todos los relatos en los que Dora se muestra un Edipo normal con una atracción hacia su padre, en el fondo lo usa para encubrir una atracción hacia el señor K. Pero incluso en esto, Dora se está engañando. Porque no es ni al padre ni al señor K a quien Dora ama. Dora quiere ser amada por la señora K, de la cual dice que tiene un cuerpo tan bonito, que es tan joven. La homosexualidad latente de Dora es lo que a Freud le parece. Le parece que va a escandalizar a Dora y va a dejar la terapia. Y no, eso para nada la escandaliza. Y entramos en el primer sueño, en la interpretación del primer sueño. Lo visto hasta aquí lleva a este sueño que Dora tiene mientras permanece en casa del señor y la señora K, mientras su padre está en un hotel. Ella está con ellos, cuidando de los niños, y esa es la situación, la circunstancia en la que se va a dar un paseo con el lago con el señor K. El señor K la aborda sexualmente, ella lo rechaza y se vuelve a la casa y se tumba en un sofá que hay en el dormitorio del señor y la señora K. Y cuando despierta y mira hacia arriba, ve que el señor K ha entrado sin permiso, sin llamar, en la habitación y la está contemplando mientras duerme. A lo cual Dora reacciona pues con sorpresa y con pánico. Vale. Entonces, las 4 noches siguientes Dora tiene este sueño. Hay fuego en casa. Vaya que si hay fuego. Hay tensión sexual. Mi padre ha acudido a mi alcoba a despertarme y está en el pie al lado de mi cama. Mi padre ha venido a despertarme. Pero mi padre no es mi padre. Mi padre es el señor K. Y está de pie al lado de mi alcoba. Me he visto a toda prisa. Por supuesto, estoy en peligro. Este hombre puede hacer de mí lo que quiera. Mamá quiere poner aún en salvo el cofrecito de sus joyas. Dora se identifica con la señora, con su madre. Y Dora y su madre tienen que proteger el cofrecito. El cofrecito, cualquier cofre, un bolso, un estuche, representa los genitales femeninos. Cuando mamá quiere poner a salvo el cofrecito, es Dora quien quiere poner a salvo, quien quiere ponerse a salvo del acoso impetuoso del señor K. Pero papá protesta. Papá la va a salvar. Papá que está en el hotel. No quiero que por causa de su cofrecito
ardamos los chicos y yo. Papá es el Salvador. Quinto vídeo. El padre Salvador. Bajamos corriendo. Al salir a la calle, despierto. Y Freud dice, cambiemos al padre por el señor K. Y cambiemos salvar por lo contrario. Lo que dice el sueño de fondo es que Dora no quiere ser salvada por su padre. Dora quiere rendirse a sus deseos, a ese fuego, ¿no?, que está en la habitación. Rendirse a sus deseos por el señor K. Fíjense cómo todo se transmuta. El Señor, el Padre, es el señor K. Salvarme es ponerme en peligro, arriesgarme, que es lo que no hizo en la escena del lago. Y lo que cree Freud es que Dora está arrepentidísima de no haber cedido a los impulsos del señor K. Y esto es otra vez el esquema heteropatriarcal del discurso, que suena forzado, es decir, una cosa es descubrir el origen traumático de un síntoma histérico y otra cosa es atribuir sentimientos y deseos de esta manera inapelable. Es rarísimo. Yo no me siento cómodo cuando Freud lo hace, ¿vale? Bueno, y ahora Freud pasa a aplicar el sueño al historial clínico de Dora, es decir, cómo afecta este sueño a sus dolencias físicas y mentales. En primer lugar, una cuestión fundamental, y es la cuestión de la transferencia y la contratransferencia. Dora le dice, cada vez que sueño esto, el sueño del que hemos hablado, me despierto con olor a humo. Fumadores compulsivos eran el señor K, que olía a humo cuando la había besado en la tienda de jovencita, su padre, también fumador, pero fumador también Freud. Entonces Freud cree que él, el señor K y el padre, son como la Santísima Trinidad del cigarro, del humo, y que Dora ha hecho una transferencia hacia él de los deseos que siente hacia el señor K y hacia su padre. A eso se le llama transferencia. Pero no es esto una proyección. No está hablando Freud de su propio deseo cuando atribuye a Dora la fantasía de querer besarlo porque lo ha asimilado a estos personajes. No se está defendiendo de sus propios deseos, de su contratransferencia. Y aquí nos enfrentamos al Freud más humano, al Freud que por algún motivo tiene que interrumpir el caso, la terapia a Dora, a los 3 meses. Es Dora la que abandona la terapia, pero la abandona porque Freud se lo permite. Y Freud sabe que ella no se ha recuperado de sus síntomas, que sigue con una histeria galopante. Sin embargo, la deja ir. Sabiendo que podría ayudarla, la deja ir. ¿Por qué? No hace falta sin unir los puntos. Esto ya lo hacen ustedes. La segunda cuestión fundamental, digamos, en este tema de cómo aplicar el primer sueño al historial clínico es la siguiente. Dora, vemos que en el sueño se identifica con su madre, con proteger el cofre, ¿vale? Con su madre protege el cofre, ella también quiere protegerlo, o no, pero bueno, se identifica con su madre.
El padre de Dora tenía sífilis antes del matrimonio. Sífilis que contagió a su madre, que por cierto era una señora que Freud deja totalmente fuera de la ocasión. Dice que tiene la psicosis del ama de casa. Es decir, vive envuelta en una neurosis total que la aísla de todo. Este dejar a la madre es real, como una persona ignorante, sin conversación, a la que nadie hace caso, es muy significativo. Es parte de ese discurso heteropatriarcal, es decir, esta pobre mujer que le pegan la sífilis, que nadie hace caso, que solo tiene su casa, es tratada, pues, más o menos que con menosprecio en el relato de Freud. No tiene ninguna relevancia, menos que nada. El ama de casa con su psicosis es como un trastorno de segunda, de tercera categoría. Freud lo ridiculiza un poco en casa, dice que esta psicosis consiste en tenerlo todo tan ordenado, tan limpio, que los demás que viven en la casa no pueden usar ni moverse por ningún sitio. Que suena a parodia, ¿no? Desgraciadamente parodia, que todavía hoy, sigue viva y bueno, nos rodea también, ¿no? Bueno, y bueno, Dora se identifica con la madre, ¿vale? Con esta historia y además ella piensa que ella tiene flujo blanco y eso se lo ha contagiado el padre. Ella lo tiene porque el padre se lo ha contagiado y si no se lo ha contagiado directamente, ella lo tiene porque es una libertina. Y este es el gran secreto que Dora no quiere contar a nadie. La razón por la que Freud piensa que ella está realmente asustada de comunicar. Dora tiene miedo de comunicar, según Freud, de que ella es una masturbadora compulsiva desde la infancia y que esta es la causa del flujo blanco, ¿vale?, pseudosifilítico, y que, bueno, es extraño ver a Freud, el descubridor del inconsciente, de la importancia del sexo en la vida, argumentar contra Dora, que es una masturbadora desde la infancia y que eso es lo que le produce esas gastralgias, esos dolores de estómago, ese flujo blanco, y es algo de lo que entiende la vergüenza que debe sentir Dora. Y bueno, la última de los detalles, de las cuestiones del historial clínico de Dora, a partir de este primer sueño, Freud intenta explicar la disnea, la dificultad para respirar. Y Freud dice, esto es porque Dora contempló a los padres realizando el acto sexual. Los jadeos del padre, un hombre enfermo, son, pues la afectan a ella. Digamos que ella copia esos jadeos, esa dificultad para respirar que tiene el padre. Y esa sería la explicación. Y ahora vamos directamente con el segundo sueño. Vamos a por ello. Es una maravilla. Lo leo completo. Ya sé que vamos pasados de tiempo, pero no lo puedo evitar. Y paso directamente en la continuación, sigo, tal cual. Dice, pocas semanas después de tener el primer sueño, tiene este. Y este es un sueño totalmente diferente. Si en el primero la conclusión era que ella estaba conteniéndose de sus deseos hacia el señor K, en este ya no quiere contenerse. En este es un sueño de arrepentimiento de no haber cedido
a esos sueños. Fantasea con la muerte del padre, es decir, con la liberación de... Segundo sueño. Sexto vídeo. Es un récord, es un récord. Bueno, Platón más la actualidad de Platón fueron 6. Pero bueno, de una tirada yo nunca he grabado 6 vídeos. Así que es récord. Bueno, el segundo sueño dice: voy paseando por una ciudad desconocida y veo calles y plazas totalmente nuevas para mí. Qué bonito. Entro luego en una casa en la que resido. Voy a mi cuarto y encuentro una carta de mi madre. Me dice que habiendo yo abandonado el hogar familiar sin su consentimiento, no había ella querido escribirme antes para comunicarme que mi padre estaba enfermo. Ahora está muerto y si quieres puedes venir. La fantasía de la muerte del padre, el que en el primer sueño era la que la salva del incendio. El padre ya muere. El padre muere, ella quiere liberarse. Dice: voy a la estación y pregunto unas 100 veces: ¿dónde está la estación? Me contestan siempre lo mismo: 5 minutos. Veo entonces ante mí un bosque muy espeso. Penetro en él y encuentro a un hombre al que dirijo de nuevo la misma pregunta. Me dice: todavía 2 horas y media. Se ofrece a acompañarme. Fíjense, según Freud, la estación y el cementerio son símbolos sexuales. Remiten están rodeados de bosque y el bosque remite a los genitales. Dora quiere entrar en esa sexualidad con el señor K, pero, solo le dan que hay retraso, 5 minutos, 2 horas y media. Continúo. Se ofrece a acompañarme este hombre, el señor K. Rehúso y continúo andando sola. Veo ante mí la estación, pero no consigo llegar a ella y experimento aquella angustia que siempre se sufre en estos sueños, en que nos sentimos como paralizados. Ella, a partir de la negativa al señor K, uno de sus síntomas es la parálisis de una pierna. Ella, de alguna manera, sabe que no es una especie de autocastigo por no haber cedido a sus deseos, por haberle dicho que no la acompañara. Es decir, dice: no me acompaño, quiero ir sola. Y empieza a experimentar una parálisis. Luego me encuentro ya en mi casa. En el intervalo debo haber viajado en tren, pero no tengo la menor idea de ello. Entro en la portería y pregunto cuál es nuestro piso. La criada me abre la puerta y me contesta: su madre y los demás están ya en el cementerio. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! Bueno, ahora doy unas pinceladas sobre este sueño y termino, ¿vale? Esa parálisis del sueño simboliza que ella es consciente de que ha dado un mal paso. Tenía o quisiera haber cedido a los deseos del señor K. No cedió porque le dijo esa frase de que le había dicho ya la institutriz, como la frase estándar, como que mi mujer ya no es nada para mí, y entonces Dora se sintió menospreciada. A pesar de todo, esperaba que él continuara el cortejo, que siguiera asediándola, pero él era un cobarde, no estaba enamorado. Dijo que ella fantaseaba, que era una chica que estaba calenturienta por la lectura de determinadas cosas, ¿no? Y ese es cuando Freud revela a Dora que toda su histeria es simplemente un síntoma que surge a partir de este deseo no consumado del señor K, que es un deseo triste además, porque en ningún momento fue correspondido. Todo no tiene sentido. Sufrir tanta enfermedad, tanto dolor, quedarse sin habla, paralítica de una pierna por alguien que no lo merece.
Cuando Freud le cuenta todo esto, la hace sentir un nadie, que sus sentimientos no valen nada, pues ella deja la terapia, la deja. No me cabe duda de que hay más. Freud sabe que no debería dejarla ir porque no está curada. Si la deja ir es por el asunto de la contratransferencia. Freud, en cierto sentido, se está protegiendo. Vale. Y aquí es donde llegamos ya al final de mi análisis, de mi exposición del caso Dora. A este texto precioso de Freud con el que a mí me gustaría terminar, en el que Freud se identifica a sí mismo como un domador de demonios. Y quien es un domador de demonios sabe perfectamente que puede salir herido. Los demonios sueltan sus garras. Quien juega con fuego se quema, ¿no? Pues Freud es consciente de que se puede quemar, de que está jugando con demonios, con cosas peligrosas, que el deseo de Dora es peligroso. Y dice: quien como yo despierta a los perversos demonios que habitan imperfectamente domados un alma humana, para combatirlos ha de hallarse preparado a no salir indemne de tal lucha. Y bueno, pues así termina el caso Dora. Y espero que les haya gustado, que lo encuentren interesante y que alguna vez en su vida, dentro de muchos años, a lo mejor también lo tienen ahí anclado con fuerza en su mente y a lo mejor pues le dan otra lectura. Y nada más, este es un poco mi regalo de Navidades. Pero esto no lo va a ver nadie. Es imposible que alguien se vea 6 vídeos del caso Dora. Esto solo me gusta a mí. Y ya está. Pues nada más. Que tengan unos felices días y se lo pasen bien y disfruten de vivir, que es lo que hay.